Fernando Arriero es doctor en teología. Trabaja en el Bachillerato Santa María en Logroño como profesor de religión, filosofía y psicología. Dedica además mucho tiempo a acompañar procesos espirituales de jóvenes. Es responsable de la pastoral juvenil del Bachillerato Intercongregacional del Instituto Santa María y fue el director de la Fundación ETI y Lesum, de la delegación de la Fundación ETI y Lesum en España. Fernando nos propone esta tarde, eh, un, nos hace una pregunta. ¿Es posible que hayan pasado 80 años? ¿Es posible que todavía a día de hoy nos sigamos eh, hablando y planteando estas cuestiones que ya Eti eh, se preguntó y que Fernando recoge de una manera muy audaz y con la misma inquietud, al más puro estilo Eti, nos trae estas pinceladas que él ha sabido ver de feminismo en esta joven holandesa. Cuando quieras, Fernando, estamos encantados de escucharte. Hola, buenas. Primero, audio. ¿Funciona ahora? Sí, sí que se me oye. Bueno, pues nada, lo primero, pues buenas tardes desde Logroño, La Rioja, en España, y agradecer sinceramente a las personas que habéis hecho posible este encuentro, esta jornada en la que vamos a reconocer el legado que Eti nos ha dado en estos 80 años, aunque muchos de sus escritos estuvieron encerrados casi 40 años en un armario, ¿no? Pero mira, salió del armario y ahora ha llegado a nosotros. Y con esto vamos a renovar nuestro deseo de poner nuestro granito de arena a este mundo para llenarlo un poquito más de esperanza y para iluminarlo desde las intuiciones que esta joven mujer nos dejó. Voy a compartir una pequeña presentación por si nos puede ayudar a seguirlo. Vale. Pues lo primero que quería deciros, un aviso para navegantes, o dicen también por aquí, ¿no? Que el que avisa no es traidor. Es que mi especialidad no es el feminismo ni su historia. Mi especialidad, cuando hice la tesis doctoral, tiene que ver con el itinerario espiritual que recorrió Haití y cómo lo vinculé con la literatura rusa, pues Dostoyevsky, Tolstoy, Lermontov, etcétera. Sin embargo, desde que hice la tesis doctoral, yo me quedé siempre con ganas de, no sé, desarrollar algunos temas más. Y uno de los temas es justamente cómo ella hace, especialmente en los primeros meses que desarrolla su diario, algunas, algunos comentarios sobre cuál será el rol o cuál debería ser el rol de la mujer en la sociedad o en la familia. Y yo lo comparaba con lo que se habla bueno, yo estoy ahora mismo en España, lo que se está hablando cuando se oye la palabra feminismo. Y yo digo, seguramente Eti, si la estudiamos bien, nos puede arrojar luz en este convulso, polémico y, a mi parecer, no siempre acertado, pero necesario avance del feminismo en nuestra sociedad. Es cierto que he puesto ahí este muñequito de Inside Out, de la película esta de las emociones de Spielberg, porque es cierto que hablar de estas cosas me da cierto temor y temblor, porque, bueno, pues siempre es, como digo, es un poquito polémico o podemos, bueno, tener cada uno nuestras propias opiniones. Y me diría a mi padre, como buen agricultor, ¿para qué te metes en estos berenjenales? Bueno, yo me meto en estas berenjenales pues porque creo que Eti tiene, bueno, ha dicho ya, y deberíamos rescatar algunos aspectos sobre lo que ella dice de la mujer.
No sé cómo lo vivís en vuestros países, tierras, culturas, latitudes. La sensación que yo tengo a veces es que las corrientes feministas, algunas de ellas, porque yo creo que hay varias, avanzan en una especie de huida hacia adelante sin contar en ocasiones con una reflexión serena y por tanto sin darse cuenta de que cada paso erróneo conlleva pisar al compañero de al lado, sea la mujer o sea el varón. A lo mejor podríamos disculparnos diciendo, o disculpar estos pisotones diciendo, bueno, total, durante muchos siglos ha sido la mujer la que ha sufrido, porque ahora se fastidie un poco el varón, pues no ocurre nada. Yo creo que esta disculpa, además de falta de empatía y congruencia, hiere la misma igualdad que se pretende defender, porque para bien o para mal, yo creo que siempre es para bien, el varón y la mujer estamos destinados a caminar tomados de la mano y buscando en nuestra complementariedad la riqueza y la satisfacción de una vida humana plena. Nada le ocurre al varón y nada le ocurre a la mujer que no repercuta de una manera directa al otro. Lo que ocurre es que para poder, no sé, plantear estas ideas, también hay que ser conscientes, para no ser tampoco muy ingenuos, que partimos de un escrito que no es sistemático ni está organizado. No es que Eti propusiera una obra sobre feminismo, sino que vamos a rescatar algunas intuiciones de un diario íntimo, que parece ser que en algunos momentos Eti sí pretende que sea conocido. No es que Eti muriese con estos escritos como diciendo, no, esto es secreto y que nadie lo conozca. No, parece ser que sí, que había cierto interés en que estos escritos se conocieran por parte de la autora, pero no deja de ser un diario íntimo y además escrito de marzo del 41 a octubre del 42. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver mucho porque a nivel personal está pasando una relación íntima, amorosa, pero también de acompañamiento psicológico o espiritual, con Julius Speer, que es discípulo de Carl Gustav Jung, y es que además estamos hablando de que de una ocupación nazi en su país. En mayo del 40 las tropas alemanas ocupan Países Bajos, la familia real va a marchar a Reino Unido y poco a poco se van a ir dando una serie de normas restrictivas para los judíos que la misma Eti va describiendo en su diario y que ya en el 42 ella dice, no hay duda de lo que quieren, quieren la aniquilación total del pueblo judío. Obviamente, todo lo que se escriba en este contexto, pues no deja de, bueno, no deja de sorprender, o por lo menos tenemos que tenerlo en cuenta. Pues bien, en medio de estos horribles acontecimientos y movida por la relación intensa que vive con Julius Speer, la pluma de Etty va a encontrar tiempos para desarrollar en algunas de las entradas de su diario y en algunas de las cartas algunas intuiciones sobre el rol y el despliegue de la mujer. Estas intuiciones romperían ciertos moldes de la sociedad, pero aunque fueran rompedores, hace 80 años, a mí me da la sensación que siguen iluminando lo que podemos estar viviendo. Obviamente yo voy a hablar desde mi posición de España. Cada una tendrá que aterrizarlo en su propio pueblo, su propia cultura. ¿Cómo van las cosas? Pues es que esto no es que Fernando habla y tengo ninguna solución. De hecho, no tengo muchas soluciones aquí, ni tengo simplemente como una inquietud que ojalá pues muchos de ustedes la retomen y sigan avanzando en este aspecto de ética. Yo creo que tiene mucho que decir. Por lo tanto, vayamos por partes. Lo que voy a proponer son tres partes. Lo primero, el feminismo en los Países Bajos en este tiempo, para ver un poco de quién es heredera o de dónde nace lo que puede estar diciendo. Luego, el feminismo que Eti leyó, porque sabemos que Eti muchas veces ha dicho
que la literatura es su patria. Por lo tanto, la configuración de la personalidad o del itinerario espiritual de transformación está vinculada a la literatura. Entonces vamos a ver si dice algo. Obviamente lo dice, porque si no, no hubiera puesto este punto, ¿no? Y luego, el punto en el que más me voy a detener es lo que habla de la mujer en los escritos, en sus escritos, en diarios y en cartas. Obviamente no puedo hablar de todo lo que escribe de ti. Simplemente esto pretende ser un, bueno, como abrir, yo abro el melón y luego cada uno que tome lo que pueda y que luego continúe con la labor si os apetece desarrollar, ¿vale? Pues vamos al primer tema, ¿vale? El feminismo en los Países Bajos. ¿Por qué he puesto esta imagen de la era industrial, de la revolución industrial? Sabemos que es Liverpool, Manchester, en unas otras ciudades de Inglaterra, donde la revolución industrial se inicia. Luego llegaría rápidamente a Ámsterdam, este es el puerto de Ámsterdam, en el año 1800. ¿Por qué? Porque la revolución industrial fue el acontecimiento socioeconómico que hizo que la mujer pasara de un ámbito más, de una esfera privada a un ámbito más público. En principio, bueno, en primer lugar, porque hubo mujeres trabajando en las fábricas, en las minas, etcétera. Es decir, no te quedas en casa, te pones a trabajar públicamente, pero también aparecen pequeños negocios como dependientas que tienen sus, eso, pues las tiendas para la compraventa de productos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que metiéndote en el mundo laboral, se requiere una formación. Pero ¿qué formación recibían las mujeres hasta entonces y las escuelas secundarias de Países Bajos estaban solo abiertas para los varones? Entonces se empieza a ver las primeras peticiones y se acoge a las primeras mujeres para hacer escuela secundaria. Aparecen mujeres que van a ir pidiendo, reclamando este derecho a la educación de la mujer, pero también tenemos hombres. Yo creo que uno de los más conocidos, John Stuart Mill, si el tema del utilitarismo, lo hemos estudiado un poquito, es este filósofo, este pensador, y va a hablar de los derechos individuales que se tenían en Gran Bretaña. Obviamente esto también llegó a Ámsterdam. ¿Y sabéis quién cogió un escrito de John Stuart Mill? Una mujer llamada Aleta Jobs. Es, es esta mujer que tenemos aquí, Aleta Jacobs, junto con Stuart Mill. Aleta Jacobs o Jacobs, ahí está, luego Klaas Melik, que me diga cómo se pronuncian todas esto en holandés. Yo lo hago un poco a mi manera, lo hago un poco anglosajón y ya está, a ver si acierto. Pues Aleta sería la primera mujer en entrar en la universidad en los Países Bajos en hacer medicina y en doctorarse. Pero su inquietud por querer llegar a los mismos derechos o por lo menos acceder a la universidad como todo varón estuvo en un panfleto que recogió de Stuart Mill y después de leerlo, ella escribió más tarde, al pensar en todo esto, en lo que él leyó de Stuart Mill, me di cuenta de que los varones no solo hacían leyes, sino que también tenían la facultad de reservarse todos los privilegios para sí y de perpetuar la subordinación de las mujeres. Yo sabía que esto tenía que cambiar, pero aún no sabía cómo. Pues, pues no sabía cómo, pero acertó. Acertó porque empezó a hacer medicina. Después de doctorarse, va a abrir una clínica de control de natalidad para ayudar a mujeres, pero también a personas con pocos recursos que no podían pagarse un médico convencional. Y de hecho, prostitutas, indigentes, niños pasaron por su consulta y se metió también el tema en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer. De hecho, el diafragma, como un método anticonceptivo, lo fue perfeccionando también ella. Pero la medicina lo dejó un poquito de lado porque empezó a... Bueno, esto es uno de sus libros de medicina, que ella también compuso y, y aquí, si lo veis un poquito debajo,
doctora Aleta Jacobs y los dibujos que ella hacía para, bueno, pues para enseñar también la medicina que sabía. Ella fue al Consejo Internacional de Mujeres en Londres en 1899 y dejó un poquito la medicina de lado. ¿Para qué? Para dedicarse a la lucha feminista. De hecho, en 1915 participa en el Congreso Internacional en La Haya, donde se funda la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, que por cierto, una de sus primeras presidentas consiguió el Premio Nobel de la Paz. Pero es que en el 17 se consiguió que la mujer pudiera ser elegida, se podía ofrecer como candidata para, para gobernar, pero es que en el 19 se consigue el sufragio pleno en los Países Bajos. Y esto solo lo había conseguido Finlandia y Suecia. Por lo tanto, lo que quiero decir siempre con este recorrido breve es que en los Países Bajos, en tiempos de ETI, que nace en 1914 ETI, ya había un movimiento de mujeres que querían luchar por sus propios derechos y entendían la mujer un poquito ya, bueno, rompiendo con moldes anteriores. ¿Y ETI qué va a pasar? Pues que ETI va a sumarse a toda esta corriente. Es pionera, no es la pionera, pero lo bueno es que tenía referentes femeninos en quien poder fijarse. Pero si algo le influye a Eti, además de las relaciones personales, es la literatura. Aquí tenemos al poeta austrohúngaro, digamos, es su gran referente. Su gran referente literario es Rilke. Eh, Rilke tuvo muchas relaciones y con mujeres, en el sentido que muy buenas amigas, y desarrolló en sus poemas, dentro de los temas principales, cómo la mujer tenía una capacidad de amar mayor que la de el varón. Y eso lo fue desarrollando en varios poemas. Y también cómo la mujer tenía que encontrar una posición diferente para que ese amor pudiera ser posible. Eh, este es el libro de un joven poeta, cartas de un joven poeta, y en el 17 de marzo, mirad lo que pone Eti, dice, y por fin tengo de nuevo a mi joven poeta. Básicamente que tengo el libro y que tengo que leerlo. Y puedo transcribir aquí el fragmento que tengo en la cabeza desde hace algún tiempo. Y dice así, y puede que los sexos estén más emparentados de lo que hemos creído, y a lo mejor en eso consistirá la gran renovación del mundo, en que el hombre y la mujer, liberados de cualquier sentimiento erróneo o reticencia, se buscarán el uno al otro no como opuestos, sino como hermano y hermana, como semejantes, para así reunirse en tantos seres humanos para sobrellevar juntos simple, seria y pacientemente la difícil cuestión de la sexualidad que se les ha encomendado. Yo creo que casi ya con este texto ya podríamos decir, pues con esto ya nos vale. Pues casi, porque realmente llama mucho la atención. Pero como luego lo vamos a comentar, pues aquí no digo nada. Rilke, lo tenemos que tener en la cabeza. Rilke como influencia. Jung, una influencia también muy importante. Daos cuenta que ella está enamoradísima de Julius Speer. Y Julius Speer es discípulo de Jung. Entonces, La mujer en Europa, que es un escrito de Jung, lo va a leer. De hecho, lo dice en octubre del 41. Dice, mira, La mujer en Europa de Jung, muy indisciplinado por mi parte, en el sentido de que no es que lo esté leyendo como debería, con tanta sistematicidad. Y lo está leyendo, mirad, ¿en qué momento? En octubre del 41, cuando su caos interior empieza ya a ordenarse un poco. Y ya puede decir, la vida es muy bella, tengo la sensación de haberme vuelto un poco más sabia y madura esta última semana, como si descubriera todo tipo de conexiones dentro de mí y ello me permitiera saber más de otras personas. Pero ¿de qué va esto de la mujer en Europa de Jung u otros escritos de Jung sobre la mujer?
Pues mirad qué interesante, porque tiene que ver con estas conexiones interiores. Dice, dice Jung en algunas de sus obras, por ejemplo, en el libro Las relaciones entre el yo y el inconsciente, que hay diferencias innatas entre el hombre, la psicología del hombre y la mujer. Y eso se debe a los influjos de la feminidad, a la que voy a llamar ánima, y la masculinidad, animus. Y atención, todos nosotros que estamos escuchando tenemos tanto ánima como animus. Lo que pasa que dice Jung, o sea, tenemos masculinidad y feminidad dentro, los dos, a todos. Lo que pasa que dice que las mujeres, su masculinidad la tienen más subconsciente y los varones tenemos nuestra feminidad o nuestro ánima más subconsciente. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos relacionamos con, en este caso, yo, Fernando, cuando me relaciono con las mujeres, qué me ocurre? Me hago más consciente de mi feminidad. La mujer, por eso dice que la mujer, con su psicología tan distinta a la masculina, es y ha venido desde siempre a ser una fuente de información sobre cosas para los que el hombre es ciego. Es decir, aquellas ya que estéis casadas o aquellas que no estéis casadas, pero tenéis buenos amigos con los que compartís en intimidad ciertas cosas. ¿Qué estáis haciendo? Despertando algunas dimensiones o algunos aspectos de esos hombres para que no ven que somos ciegos a ello. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra feminidad, que no somos muy conscientes de ella. Entonces, de ahí la imagen que he puesto aquí en esta diapositiva, como entre el hombre y la mujer podemos ser cada vez más conscientes de todo nuestro ser. Entonces, la relación hombre y mujer realmente es un reto, pero cuánto nos hace bien. Y otras dos autoras, obviamente ya es un poquito, pues bueno, menos importante. Gret von Urbanitsky es una novela suya, la de Una mujer vive en el mundo. Dice que quiere pasar la mañana leyendo a Gret Urbanitsky. ¿Quién es esta señora? Esta señora es una novelista que destaca especialmente en sus novelas la posición de las mujeres, especialmente las artistas, o sea, las mujeres que tienen una dimensión, que viven cara al público, y también en sus novelas aparece la homosexualidad femenina y hace una crítica a la moral sexual burguesa. Por tanto, sus novelas también rompen un poquito con lo que podía leerse, pero Betty lo lee. Y atención, con Amherst Killer, que es la siguiente que tenemos ahí a la derecha, no es que lo leyera, que, que bueno, que sí que a lo mejor pudo leer, no lo sé, esto no lo dice ella, pero su obra más famosa es La Generación Rebelde, editada en 1925, pero es que la conoce porque Amherst Killer va a hablar con Julius Speer, le hace un análisis, y luego Speer y Etty comentan sobre ella. Y esta, La generación rebelde, como os digo, es una de sus novelas favoritas. Habla de tres generaciones de mujeres en un entorno calvinista y que luchan por esa igualdad con el varón. Por lo tanto, sí, en sus escritos, Eti tiene nombres y obras de personas que están inquietas por esta igualdad entre el hombre y la mujer, las feministas. Es decir, no es un tema que no aparece, a lo mejor no aparece nada de física cuántica, pero sí que aparece feminismo. Y ya pasando a la parte un poquito más de sus escritos, la mujer en los escritos de Eti. Son 6 puntos, ¿vale? Bueno, el último a lo mejor lo he dividido en dos, pero lo primero, estamos ante una cuestión complicada. O sea, no sé cómo es en vuestros países, si es complicado, pero para Eti lo era. O sea, ya para Eti lo era. ¿Por qué? Porque hablar de lo propio de las mujeres, Eti entendía que había una diferencia entre la mujer y el varón, pero no veía tan claro qué era lo de cada cual y seguramente influido por el ánima y el animus de Jung, no quería tener una posición muy fijista, pero mirad cómo en algunos aspectos pues lo tiene y lo habla y con toda naturalidad.
Dice, mira, esta cuestión femenina no es en absoluto sencilla. A veces cuando me cruzo por la calle con una mujer guapa, bien arreglada, absolutamente femenina y algo tonta, pierdo la confianza. Siento que mi intelecto, mi lucha, mi sufrimiento son opresivos, feos, poco femeninos. Entonces querría ser guapa y tonta, un juguete deseado por un hombre. Es típico que una quiera siempre ser deseada por el hombre, que para nosotras esa sea siempre la máxima confirmación de nuestra feminidad, pese a tratarse de algo muy primitivo. Los sentimientos de amistad, de estima por nuestra personalidad y de amor por nosotras, en tanto que seres humanos, están muy bien. Pero ¿acaso no queremos, en definitiva, que el hombre nos desee como mujer? Me resulta casi imposible escribir aquí todo lo que quiero decir. El tema es infinitamente complicado y, sin embargo, es esencial que lo consiga. Estamos todavía en agosto del 41, todo su proceso espiritual apenas está empezando. Ella va a ir, ahora está muy enamorada de Julius Speer y va a ir avanzando hacia un amor bastante más universal. Pero este texto a mí me habla de que ella entiende que hay unas diferencias entre el varón y la mujer y que ella, siendo mujer, no destaca a la mujer como la inmaculada. No, hay cosas en nosotras que, pues, o que somos coquetas o no sé qué, que es muy primitivo. Por otro lado, ve que lo importante, como pone en el segundo párrafo, es la estima de nuestra personalidad, los sentimientos de amistad, el amor, pero ella dice, pero ¿por qué en muchas de nosotras sale siempre el querer ser deseadas como mujeres? Al final, lo que yo aquí más subrayo es que ella es consciente de que este tema es infinitamente complicado, pero es esencial que lo consiga, que es esencial que lo consiga. En esto de si existe lo femenino o lo masculino, vas a la RAE y habla de que si lo femenino, pues es aquello que se atribuye a la mujer, pero claro, tenemos hoy en día, no sé si habéis podido leer alguna, bueno, seguramente sí, más sobre feminismo, de Hilary Giner, la historiadora feminista, dice que la feminidad es algo sociocultural, que cambia a través del tiempo, y claro, para ella que es historiadora, dice cómo vamos entendiendo el pasado para luego pensar el presente y el futuro. Es decir, lo que entendamos de la mujer en el pasado ya afecta en el presente, pero tal y como nosotras nos sintamos como mujeres, también va a afectar al futuro próximo. Entonces es una visión, digamos, dinámica, histórica, historicista de la mujer. Y Judith Butler, el género, es una performance, tiene que ver con la dimensión social de cómo nos presentamos en público. Eso es, la filosofía es bastante conocida y básicamente lo que dice es que los roles masculinos y femeninos no están determinados o fijados al menos biológicamente, sino que es una construcción social. Yo imagino que esto lo hemos escuchado en nuestros debates en nuestros países. Eti entiende y va a hablar de que existe lo femenino y ella va a desarrollarlo como ella va entendiendo y va a ir comparando que en algunas cosas el hombre, el varón y la mujer lo viven de manera diversa. Vamos a irlo viendo un poquito más adelante, pero eso sí, es súper complicado. Si alguna de vosotras luego lo tiene como mucho más claro en las preguntas, pues en vez de hacerme preguntas que no sé si sabré contestar, pero podéis aclararnos más vuestra posición o lo que hayáis leído de Eti, ¿vale? Simone de Beauvoir no se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Ahí es nada. Lo que estoy intentando hacer es ver cómo los textos de Eti, luego, o posteriormente, o previamente, ya han sido pensados y podemos irlos conectando. ¿Por qué? Porque luego, ya os digo, esto es simplemente una ponencia para que quien quiera irlo desarrollando, creo que encontramos en Eti posibilidad de construir un
bueno, algo más armado, un feminismo más de ética. ¿Vale? Pues si era difícil, pues aquí sigue con lo mismo. No es sencillo para la mujer encontrar el equilibrio entre el amor por la humanidad y el amor por un solo hombre, al cual suele tender. Esta es posiblemente el punto que más desarrolla ella cuando habla de la mujer. Os he puesto ahí todas las entradas que yo he encontrado sobre este mismo punto. La idea que ella tiene es que el amor o que el hombre tiende más a lo universal, mientras que la mujer tiende a un amor más particular. Y dice en una de las citas, por eso es posible que no haya tantas mujeres científicas de renombre a nivel público, porque digamos que la parte pública se la deja más como al hombre. Ella ama mucho más en concreto. Es como una idea que ella tiene, pero que ella no se siente cómoda con esa idea. De hecho, ya veréis lo que dice. El centro de la gravedad de la mujer se encuentra en el hombre, en la casa, en los hijos, es decir, en lo sustancial, en lo tangible, como dijiste tú. Mientras que el centro de gravedad del hombre está en la profesión, en el mundo, en el universo. Sin embargo, y aquí viene, es una pregunta que se está haciendo, ¿eh? Pero está muy seria. ¿Puede la mujer desplazar su centro de gravedad, violentarse en lo más profundo de su ser? ¿Es esta una tarea para la mujer? Para mí. Para mí no se trata tan solo de preguntas teóricas, sino que se han convertido de algún modo en preguntas de vida o muerte. Está buscando cuál es, dónde amar, o sea, dónde enfocar toda la fuerza que tiene esta mujer, dónde amar. Y como justamente Inma me has hecho un gran favor al leer el texto de antes, cuando has dicho es que amar a un solo hombre, a mí eso me parece un poco pueril. Bueno, pero ella entiende que muchas mujeres de su época, sus amigas, por ejemplo, Annie Tiedemann, entiende que el matrimonio, el enfocarse a su hombre, a su marido, le llena, le da sentido, pero es que Eti se encuentra en otro momento o en otra manera, y de hecho ella va a ir hacia cada vez un amor más universal, aunque a veces diga que, pues que le gustaría estar con la Spear. Vale. Y otra cita de Simone de Beauvoir, porque me parece que va un poco en la línea. Un día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza. No escapar de sí misma, sino encontrarse. No humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Tercera idea, el centro. Y esta yo creo que es como un poquito una de las píldoras especiales de ella. El centro o la fuente de uno mismo no pueden ser otras personas. Es decir, la mujer no puede hacer de un hombre el sentido absoluto de su dinamismo y de su vida. O sea, venga, podemos comprar el mensaje de que la mujer sí que tiende hacia el amor más concreto. Pero aunque eso fuera así, no puede ser tu hombre el centro de tu vida, o sea, la fuente absoluta de vida, porque eso significaría que si tu hombre se muriese, tú te mueres, porque estás... Es decir, 18 de junio del 41. La fuente de cualquier cosa debe ser la vida misma, nunca otra persona. Muchas personas, sobre todo mujeres, sacan sus fuerzas de otros, en lugar de sacarlas directamente de la vida. Su fuente es un hombre y no la vida. Se trata de una actitud de lo más distorsionada y poco natural. Luego dirá, mi camino quizá no sea encontrar a un hombre para toda la vida, que es el texto que antes bueno, parecía al que nos decía Inma, lo que significa renunciar a encontrar el centro en otra persona, mientras que dentro de mí hay un fuerte deseo de fundirme con otro. O sea, sí que hay un deseo de querer fundirse, pero creo, lo dice ella, pero creo que esto último es una ficción, no existe. Solo existe durante unos pocos instantes y a veces siento un intenso deseo de fundirme para siempre con otro. El deseo de fundirse con el otro, el deseo de fundirse con el otro, de ser liberado, es en realidad un romanticismo de colegiala, pero está profundamente arraigado
en la humanidad. Pero es que esto a mí que me parece muy interesante, ya sé que pongo muchos textos de ti, pero es que no puedo no hablar de ti, porque es que mirad lo que dice a continuación. Y seguramente por eso la idea de que dos personas pueden fundirse en una sola, en la vida real, resulta siempre una ficción decepcionante. Las personas acaban siempre volviendo a sí mismas y entonces se sienten más indefensas y solas que nunca. Tienes que confiar en tus propias fuerzas y en ti misma. De hecho, aspirar a una posición reconocida en una sociedad ordenada equivale a lo mismo. Ojo, ¿eh? Esto un poquito también para el varón. Es decir, buscar en el hombro de tu fuente, mal. Pero ojo, aquellos que estamos buscando una posición, un cargo, un no sé qué, nuestro puesto laboral o social, es lo mismo. Buscar una seguridad que no procede de uno mismo. Es decir, ¿dónde ponemos nuestro valor, nuestra valía? Como lo pongamos fuera, luego hay que pasar ciertas facturas. La seguridad concretizada es en algo que está fuera de ti, en un buen puesto de trabajo para el hombre o en la institución del matrimonio para la mujer. Y después, ¿qué ocurre si hacemos esto? Luego, ¿a qué jugamos? A impresionarnos el uno al otro y convencernos de que estamos seguros y protegidos, mientras que se lucha con Dios sabe cuánto vacío y cuántas heridas internas. Ahí en nada, madre mía, yo después de esto una buena indigestión. Entonces ya cuando dice Gloria Steinem, en vez de casarnos con los hombres que quisiéramos, ¿por qué no nos convertimos en ellos? Es decir, dice, algunas de nosotras nos estamos convirtiendo ya en los hombres con los que querríamos casarnos. Es como que, bueno, una pinceladita de una mujer que entendía que muchas mujeres se casaban con aquello que con el hombre que podía, en los que podían verse reflejados, referentes. No, 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 no te cases con ellos, conviértete en aquello con quien tú deseas casarte o algo así, ¿no? O esta pintada que aparece en muchas calles ya, no puedo ser la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Y cuando yo soy yo, luego ya compartimos proyectos, lo que quieras. Pero lo siento, yo no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía. Esto antes lo he ido un poquito ya adelantando. ¿Os acordáis que he dicho con Jung que la mujer ayuda al varón a despertar o a visualizar cosas que en su inconsciente? Pues esto es un poquito así. Eti lo dice en varias citas y el 17 de marzo del 42, ya un poquito ya adelantada, dice, y volví a formularlo para él, que en mi opinión esa era la histórica tarea de la mujer para el futuro, mostrar al hombre el camino hacia su propia alma a través del alma de ella. Y para eso no es necesario perder la tensión erótica. No. O sea, no hay que ser mega ultra pura célibe y tal. No, que no, que no, no, no juntemos churras con merinas. Es decir, ella dice, mm, pues que al hombre, o sea, la mujer tiene como misión que el hombre descubra su alma por medio de su alma, aunque haya erotismo. Y todo hay que darle el lugar que le corresponde y donde encaja. Obviamente, siempre ordenadito, ¿eh? Y creo también que los hombres más importantes y pioneros para el futuro serán aquellos que poseen en sí una parte de feminidad y que, sin embargo, siguen siendo hombres como él y como Rilke, por ejemplo, hombres que serán guías a las regiones del espíritu. Y es que encontramos lo mismo en Frances Wright, bueno, pues una feminista a la pobre, que pues la pobre, como todas las feministas pioneras, pues en los periódicos acaban mal. Mira cómo la pintan en un periódico, como una burla que le hacían los periódicos de la época a esta buena mujer que tiene frasecitas como esta. En la línea de Eti, ¿eh? Ya ha sido observado que la mujer es en cualquier lugar donde se sitúe, por muy alto o muy bajo que sea en la escala de la cultura, la que lleva las riendas en el destino de la humanidad. El hombre caerá o se elevará a nivel del otro sexo. Por muy armado que esté de poder o por muy culto que sea, siempre se verá guiado por las riendas de la mujer, incluso de la mujer más inculta. Parece obvio. Por consiguiente,
que si conociese bien cuáles son sus propios intereses, debería desear la mejora de la mujer, pues de no mejorarla, esto puede ir en perjuicio suyo, de no elevar su mente y no mejorar su corazón, degradará lo uno y endurecerá lo otro, y de no hacerla amar la vida, lo más seguro es que la llene de veneno. A ver, hombre, señor varón, por egoísmo, aunque sea por egoísmo, como la medida de tu grandeza o tu pequeñez lo va a marcar la mujer, ayuda a la mujer a desarrollarse, porque es ella la que va a guiar la humanidad, ¿no? Esto puede ser más o menos discutible, pero mira también lo que dice de ti, de cómo la mujer tiene la misión de que el hombre descubra su propia alma. Ya vamos terminando, llamados a, a la libertad y a la fraternidad, cada uno desde quienes diferentes y complementarios. Ahora me lo pregunto, me percato de pronto de que algo ha crecido tanto dentro de mí que me parece natural seguir a Speer y compartir sus inquietudes. Y creo que se debe a que interiormente me he liberado aún más de él, y por ello me siento capaz de unir temporalmente mi vida a la suya, sin tener la sensación de renunciar a la mía. Eso podría sonar paradójico, pero es la única sabiduría entre un hombre y una mujer. A ver, no sé, a lo mejor conocéis un poquito la vida de Eti y en algún momento se está pensando casarse con Julius Speer, aunque Speer tiene a su prometida en Inglaterra. Era un matrimonio de conveniencia para poder no ser perseguidos por las fuerzas alemanas. Pero ella está en su lucha porque ella no quiere quedarse con un hombre solo y porque su amor lo entiende que es más universal. Pero justamente cuando ya se ha liberado más de Julius Speer, efectivamente, es cuando se puede plantear casarse. Quiero decir, casarse o unirse a una persona o se hace desde la libertad y el verse con fuerza y con propios cimientos, o si no, lo que estamos generando es algo muy raro, una dependencia mutua, pero no un crecimiento autónomo en la persona. Aquí va a hablar, como vamos un poquito mal de tiempo, aquí habla de la diferencia entre el hombre y la mujer en las relaciones sexuales. Es decir, que no podemos vivir la sexualidad con un igualitarismo de moda. Es decir, es que la sexualidad, como otras muchas cosas, no las vivimos iguales. Entonces, Eti lo sabe muy bien y lo dice así. Y eso que Eti sí que tuvo bastante experiencia amorosa. En la línea de antes, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres. A mí me gustaría que tuvieran ese poder sobre ellas mismas. Y ya la sexta clave. Eti tiene la sensación de que la emancipación de la mujer, aunque ya he dicho antes que ya había empezado algo en Países Bajos, ella concibe que no es suficiente o que todavía no ha comenzado. Entonces dice, tal vez la verdadera emancipación interior de la mujer no haya empezado aún. Todavía no nos hemos convertido en personas, sino que somos hembras. Estamos atadas y limitadas por tradiciones seculares que aún hemos de nacer como personas. Esta es la gran tarea que le aguarda a la mujer. Esto en agosto del 41. Pero mira, al día siguiente le escribe a Julius una carta. Y mira lo que le escribe. Dice, a ver, Julius, has irrumpido con una fuerza colosal en la vida de varias mujeres holandesas. Nos enseñas que amar a todas las personas es más hermoso que amar a una sola. Y está bien que nos eduques así, porque las mujeres aspiran siempre a una única persona y no a la humanidad. La verdadera emancipación de las mujeres aún ha de comenzar. Quizá la mujer, en tanto que ser humano, ni siquiera haya nacido aún. Esto dicho en el 41, bueno, nos tiene que ayudar a pensar si todavía, 80 años después, esa emancipación todavía hay que irla siguiendo. Y un modo más o menos concreto, ¿os acordáis que antes ha dicho que hay ciertos tópicos y creencias tradicionales que han de caer? Que ya es que hasta que no caigan, no pueden hacerlo nuevo. Eso pasa en todas las instituciones. Si quieres generar algo nuevo, algo tendrá que ir muriendo, pues eso es muy complicado. Pues Eti habla así, por ejemplo, de los celos. Los celos son residuos arcaicos que afloran de vez en cuando.
y que hay que exterminar. Un poquito más abajo, dice que cada relación debe desarrollarse conforme a las leyes únicas. Es decir, que por mucho que aquí hablemos de cómo tiene que ser la relación entre el hombre y la mujer, tú tendrás que ver con tus hombres o con tus mujeres cómo es esa relación. ¿Por qué? Porque cada relación humana debería atenerse a las leyes de su propio potencial. Así debería ser. Y los instintos posesivos, los tópicos sobre la fidelidad, a ver, aquí ya llamamos fidelidad, ¿eh? ¿Qué es la fidelidad en un matrimonio? ¿Qué dimensiones tiene? Cuya solidez habría que poner a prueba. Son otros residuos arcaicos que hay que erradicar de uno mismo. Y el ser humano tiene que romper en su interior los viejos tiempos para empezar una nueva era. Por lo tanto, y ya concluyendo, yo creo que después de esto que hemos visto, Eti no es pionera en los Países Bajos de feminismo, pero vive con mucha naturalidad la novedad feminista. Pero ojo, al mismo tiempo que no es pionera, la emancipación de la mujer aún no ha comenzado, según ella. Su apertura a la mente está en lo que lee también. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es qué lecturas estamos haciendo estos últimos años, si es de este tema. Eti sí que distingue lo femenino de lo masculino, aunque comprende que eso es un asunto complicado. ¿Por qué? Porque por Jung sabe que en las mujeres hay parte masculina y en los hombres, en los varones, tenemos parte femenina, ánima y ánimus. Y por eso hay ciertas creencias tradicionales que a lo mejor tienen que ir cayendo, como una de ellas que ella emplea, que la mujer tiende a lo concreto mientras que el hombre a lo universal. O sea, ella emplea ciertos esquemas que ella también cuestiona. La mujer no puede hacer del hombre su fuente, su centro, su sentido, su cimiento, su afirmación, sino que la mujer debe de buscar su propio cimiento. La mujer tiene una misión con respecto al hombre, que descubra su alma. ¿Y el horizonte cuál es? Que seamos hermanas, hermanos, que nos miremos a la cara y que digamos juntos y complementariamente es como podemos alcanzar los retos, aunque sea el propio reto de sabernos hombres y mujeres viviendo juntos. Y con esto ya termino y agradezco vuestra atención, pues como no, pues con Eti. Dice así Eti, no sé si estáis de acuerdo con ella, existe un problema femenino, existe realmente un problema muy complejo. Nosotras, las mujeres exteriormente emancipadas, hemos empezado un camino difícil. Tengo curiosidad ver a dónde nos conduce ese camino. Y de repente Eti abre una ventanita, como estas que tenemos aquí, nos mira 80 años después y lo que le contemos, no sé si le gustará mucho o poco, pero bueno, seguramente en muchos rinconcitos de nuestra tierra yo creo que sí que ha habido grandes avances y ojalá que ella nos ilumine y nos anime a seguir avanzando en este camino conjunto de mirarnos a los ojos, llamarnos hermano y hermana. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gusto escucharte y agradecemos muchísimo que tu padre haya sembrado en ti ese gusto por la agricultura. Nos encanta que te hayas metido en este berenjenal y que nos hayas abierto este melón, porque nos parece que aquí hay mucho jugo y hay mucho que pensar y que reflexionar. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a pasar ahora a unos minutitos, unos 10 minutitos tenemos para hacer las preguntas que nos haya surgido, que se nos hayan quedado ahí, que nos están palpitando. Entonces pueden ustedes escribirlas en el chat y bueno, pues tanto Fernando si puede seguirlo un poquito, yo también les ayudo a recoger alguna de esas preguntas, a ver si podemos entre todos contestar, vamos, llevarle las preguntas a Fer.
no solo preguntas, quiero decir que comentarios, es decir, yo os digo que yo en estas cosas es la verdad que me meto en el berenjenal este porque me interesaba, pero seguramente algunas seguramente tenéis algo que aportar muy valioso, ¿eh? Yo me gusta aprender mucho, así que cualquier cosa que pongáis en el chat será bienvenido, no solo preguntas. Tenemos ahí una cuestión, dice, ¿crees que Eti se pregunta por la posibilidad de desprenderse de la imagen social del rol de la mujer por una cuestión reflexiva en sí misma o por el amor universal que crece en ella? Yo creo que pasa de una a la otra, pero es una... es decir, la ETI de 1941, antes de conocer a Julius Speer, o en esos primeros meses, habla de ella como una persona como muy intelectual, muy racional, muy escéptica y también atea. Se llama a sí misma ella así. Y donde también en su comportamiento con los hombres se la ve con cierta capacidad manipulativa. Pero ella lee mucho. Entonces, yo creo que no sé si quiere desprenderse, pero sí que le llama la atención las mujeres que no son con los tradicionales matrimonios. Daos cuenta que ella, aunque es judía asimilada. Por lo tanto, la moral judía tampoco la tiene como muy marcada. Entonces yo creo que el no tener unas referencias morales y tener una familia, que está también para estudiar, como su madre, con mucha fuerza, pero muy inestable emocionalmente, y su padre, un hombre que no tenía gran fuerza, yo creo que ella tenía un poco batiburrillo, pero era la literatura la que le decía cómo debería ser la mujer. Yo creo que la influencia literaria es mucho, por lo tanto es más racional. Cuando ella empieza a descubrir a un hombre por fin, un hombre de cierto calibre que le ayuda, le va configurando, aunque es un jaleo afectivo interesante, y se da cuenta de que su hombre no puede ser su hombre, sino que está llamada a un amor mucho más universal, es cuando yo creo que es más desde la experiencia. O sea, la ética que tenemos en el 42 y en el 43 es una mujer fundamentada y la autoridad de su palabra está en su propia experiencia. La del 41 menos. Lo que pasa que es cierto que muchas de las citas que yo os he ido pasando son del 41. Por lo tanto, creo que algunas de las citas que hemos ido leyendo todavía son de una parte todavía demasiado racional. Por eso yo doy especialmente valor a las citas que eran del 42. Pero para no liaros con tanta cosa, pues tampoco he ido centrándome. Pero de hecho se nota mucho en los diarios cuando habla más de la mujer y cuando no habla. Y cuando no habla. Entonces, de agosto a octubre habla mucho de la mujer y en el 42 es en marzo especialmente. Eso no es casualidad, más que nada, porque a partir de julio del 42 es que ella sabe que va a morir. O sea, ella, entonces, no, sus diarios y sus cartas no van en esta temática, ¿no? Aún así, aunque sea del 41 creo que ilumina, ¿eh? Me parece muy iluminador lo que dice, pero bueno, por hablar de esto de... Pone Fernando, en un tiempo como el nuestro, donde se busca a veces con modos muy rudos y violentos la igualdad, cómo redescubrir, valorar y potenciar la belleza de la diversidad, complementariamente tendiente a la anhelada unidad. Madre mía, eso me gustaría a mí saber. A mí es que cuando me contaron en mi formación lo del ánima y el animus, a mí se me queda eso muy, muy metido. No sé lo que habrá de verdad o no, de científico o empírico del ánima y el animus, pero yo creo que cuando a mí me sirve, ¿eh? Yo digo lo que a mí me sirve. Luego, a lo mejor aquí hay algunos que saben mil veces que yo, que seguramente, y no diga que es una tontería, pero el acoger como que hay una dimensión femenina en el varón y que es precioso y nos ayuda a integrar, y que las mujeres tenéis una dimensión masculina también muy interesante. Es decir, a mí eso me ayuda a no ver a la mujer como, obviamente no como un opuesto, ni no solo como alguien con quien me puedo complementar. A mí me gusta lo que yo entiendo de mí, lo que yo entiendo de mí como dimensión femenina. Me parece que es muy bonito. Y bueno, a lo mejor es una tontería lo que he dicho, ¿eh? Y luego, y luego los feminismos, simplemente lo que he dicho, yo creo que hace falta una reflexión conjunta, o sea, reflexionar el feminismo
solo asociaciones de mujeres, pues no sé, a lo mejor está bien, pero el feminismo es una tarea conjunta, porque al final estamos hablando de la igualdad en dignidad. Pero eso sí, lo que estoy en contra absoluto es el igualitarismo, donde cualquier estudio de psicología, de fisiología, entiende que hay una diferencia, aunque sea fisiológica, pero también la carga hormonal, eso va configurando, nuestro cerebro no es el mismo, entonces no podemos querer. Y luego, por lo que dice Eti es verdad, es decir, el cómo vive el hombre y la mujer una noche de pasión sexual y genital, o sea, nos enteramos que no tenemos que ir hacia el igualitarismo, o lo que hacemos es sufrimiento, o sea, nos estamos haciendo sufrir. ¿Qué pasa? A veces es más cómodo el igualitarismo que querer comprender al otro en su mismidad. Es más cómodo lo otro, pero las comodidades a veces no llegan a buen puerto.